Buenas noches. Bueno, hoy arrancamos una nueva sección acá en el canal de Trading for Everyone, orientado más que nada a los que recién arrancan a operar en la bolsa, dándoles conceptos básicos, introductorios, para, en este caso, conocer un poco más sobre el mercado de bonos. Esto es bien, como decimos, a nivel introductorio, pero vamos a arrancar en una nueva sección donde iremos subiendo videos de capacitación cortos. Bueno, arrancando con lo que es el mercado de bonos. Eh, ¿Para qué existe el mercado de bonos? El mercado de bonos existe como una manera más de financiar que tienen las empresas o los estados. Conocerán bonos de la provincia de Buenos Aires, bonos nacionales, bonos en dólares, en pesos, y también hay bonos corporativos que vamos a hablar, que son bonos que emiten las empresas para financiar y, como dice acá, cubrir los costos de inversiones y obtener capital adicional de las inversiones. Entonces, cuando una empresa o un estado, en este caso una empresa, quiere conseguir más fondos, ¿qué puede hacer? Puede emitir mayor acciones ordinarias, o sea, en caso de cotice en la bolsa, puede salir a emitir más cantidad de acciones, así incluiría mayor flujo de dinero a sus arcas para poder invertir. Pueden obtener un préstamo en el banco, como ya conocen la mayoría, o pueden emitir bonos, más que nada para inversiones de largo plazo. Pero acá, como dijimos, no solamente las empresas emiten bonos, sino también las provincias y los gobiernos nacionales. Existen, se han enterado de bonos de la provincia de Neuquén, de la provincia de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, o bonos conocidos como el A17 que vence este año, o el RO15 que venció justamente en octubre de 2015, que son bonos en dólares del Estado Nacional. Siempre hay un riesgo en todo tipo de inversiones, los bonos no son una excepción. ¿Y cuál es el riesgo principal de un bono? Que no se cumpla esa promesa de pago en su totalidad o en el tiempo pactado. ¿Qué son los bonos? Bueno, los bonos son valores que representan una deuda que tiene el emisor con las personas que lo adquieren. O sea, por un lado está el que sale a emitir el bono y por otro lado están los que compran esos bonos, o sea, le dan sus recursos a la empresa o al Estado y por una promesa futura de obtener un capital más intereses justamente en el futuro. Como decimos acá, tiene el objetivo de captar recursos para pagar intereses y devolver dichos recursos a los inversionistas al final de la madurez del bono, la cual generalmente puede ser de varios años. Cuando uno adquiere un bono, usted le presta dinero a un gobierno, a una empresa o a otra entidad. Habrán escuchado que Pampa próximamente en el Day Investor en Nueva York va a salir a colocar deuda para justamente conseguir recursos e invertirlos en sus operaciones. Los gobiernos y las empresas emiten bonos en forma de títulos o certificados, mientras que los bonos emitidos por entidades privadas son llamados obligaciones negociables o bonos corporativos. Entonces, cuando estamos hablando de bonos que los emiten justamente las empresas, se suelen llamar obligaciones negociables o bonos corporativos. Y obviamente, si uno es tenedor de un bono, tiene el derecho de recibir una serie constante de pagos en efectivo. Ahí entran lo que es intereses, amortizaciones y demás, dependiendo del tipo de bono. Dependiendo del tipo de bono, uno puede cobrar intereses semestralmente, anualmente, tanto sea, como decimos, amortización o intereses. Y al final de finalizado el bono, uno debería recibir el capital más los intereses o amortizaciones que correspondan que colocó en un inicio. Uno puede ir al final del bono o venderlo en el mercado, si tiene mercado secundario, antes del financiamiento del mismo. El gobierno argentino emite bonos para financiar sus actividades o proyectos, generalmente inversiones o demás, y emite a veces bonos
en el exterior que se emiten en moneda del país donde se emiten. O sea, acuérdense que sin entrar en política, una época que estábamos en default, tenía más importancia dónde se habían emitido los bonos, si eran con ley de Argentina, ley de Nueva York, ley de Estados Unidos, por el tema de los holdouts que podían llegar a embargar a los tenedores de bonos, cosa que no terminó sucediendo. ¿Dónde se pueden comprar y vender bonos? En lo que es Argentina se pueden comprar y vender bonos de empresas privadas y públicas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. ¿Y cómo se hace para adquirir un bono? Se hace a través de una sociedad de bolsa, un broker, ya sea a través de un home banking, de un banco privado o justamente una sociedad de bolsa, que hay muchas para elegir. ¿Quiénes participan cuando estamos hablando justamente del tema de bonos? Por un lado tenemos el emisor, o sea, la empresa es la empresa que coloca el bono en el mercado, que es el que se hace responsable por el pago del monto de la deuda. Los tenedores del bono son justamente los que adquieren los bonos, en este caso serían los inversionistas o los ahorristas que determinan invertir en bonos, y los representantes de los tenedores de bonos que tienen la preocupación principal de que las condiciones se cumplan en lo que refiere a las condiciones de emisión. ¿Qué características tenemos principales? Por un lado, valor de compra o valor de emisión, que es el valor que el comprador paga en el momento de comprar el bono, o sea, el costo que infiere en la adquisición del bono. Tenemos después distintos valores como valor par, que es la cantidad de dinero sin tener en cuenta los intereses que se le retorna al comprador del bono al terminarse el plazo. El retorno económico puede ser mayor o menor al valor de la compra dependiendo de las condiciones del mercado. Puede ser valor a la par, bajo la par o sobre la par, son valores específicos de cada bono. Y después tenemos la madurez o el plazo, fecha de vencimiento, que es el plazo que tiene el bono. Se emiten generalmente a largo plazo, mínimo un año generalmente. Después tenemos la tasa de interés. El emisor define una tasa de interés sobre el valor del bono. Por lo tanto, reconocerá, según la frecuencia determinada en el bono, unos intereses basados en dicha tasa y el valor par. Si el bono dice que paga semestralmente, cada 6 meses uno debería recibir esos intereses pactados previamente. Estamos hablando en bonos, en mercado de renta fija, por lo cual nosotros al momento de comprar sabemos el flujo de fondo futuro que uno debería recibir en el caso de que se cumplan las condiciones pactadas. Y el cupón son los pagos periódicos de intereses que se le hacen al tenedor del bono. En términos generales existen dos tipos de bonos. Por un lado son los que pagan intereses periódicos durante la vigencia de inversión, que son los que más nos interesan acá en Argentina, porque no queremos esperar al final, sino ir cobrando periódicamente. Y los otros que se pagan en la fecha de maduración o vencimiento, que acá hago una aclaración, no es bono cupón cero, sino bonos bullet. Acá tenemos pagos periódicos, o sea, invertimos inicialmente y cada X tiempo vamos cobrando un cupón. Entonces vamos a recibir un mail o un aviso de nuestro broker o de nuestro banco privado que recibimos pago de intereses por el bono DICA, por ejemplo, por justamente las condiciones pactadas inicialmente. Y por otro lado están los que colocamos el dinero y recibimos los intereses y el capital al final del bono. Un ejemplo muy sencillo, supongamos que Carlos invierte 10 millones por un año en un bono cuyo cupón se paga en la fecha de vencimiento y es equivalente al 11% pagadero año vencido. Entonces, en el momento de adquisición, Carlos desea mantener su inversión hasta la fecha de vencimiento del bono, por lo cual sabe que recibirá un rendimiento de 11.100.000 pesos, que corresponde a la suma de capital 10 millones más los intereses generales. O sea, nosotros pusimos plata, esperamos un tiempo y al finalización del bono recibimos el capital más el interés pactado. Esto es un ejemplo muy simplista. Los bonos gubernamentales. ¿Qué son los bonos gubernamentales? Son emitidos por los gobiernos centrales. Los gobiernos emiten bonos para prestar dinero con el fin de salvar el déficit entre las cantidades que reciben a través de los impuestos y las que gastan para reintegrar la deuda existente o para recaudar capital. O sea,
Básicamente, ¿por qué emiten bonos los gobiernos? Como dicen acá, para cubrir el déficit. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, tiene que de alguna manera cubrir ese déficit y sale a emitir deuda. Por otro lado, puede ser para recaudar capital por invertir en algo o para poder pagar una deuda que vence. Imagínense, tienen que pagar un X bono, pero no tienen el capital para pagarlo, entonces piden nueva plata para pagar la deuda vieja. Los bonos corporativos, como dijimos, son bonos relacionados a las empresas, son obligaciones de deuda o pagarés que emiten las empresas tanto privadas como públicas. Entre los inversores en bonos corporativos se encuentran grandes instituciones financieras, tales como fondos de pensión, fondos comunes de inversión, compañías de seguro y bancos. Los particulares también invierten tanto en bonos corporativos como en fondos de inversión corporativa. O sea, si uno compra un bono corporativo, ejemplo YPF o Molinos, uno estaría comprando o el bono nuevo Pampa, en lo que sea el exterior o acá, lo que sea, uno compra un bono corporativo. ¿Cuál es la rentabilidad del bono? Hay una relación inversa entre lo que es la tasa del bono y el precio del bono. Cuando sube el precio, baja la tasa. Cuando sube la tasa, baja el precio. ¿Qué diferencia hay entre el mercado de acciones y el mercado de bonos? Bueno, cuando hablamos de acciones, ustedes sabrán que las acciones pagan dividendos. Uno cuando adquiere una acción es dueño de una partecita muy pequeña de la compañía y las ganancias de las acciones suelen ser mayores que los bonos. Esto suelen ser, ¿por qué? Porque uno al invertir en acciones uno admite mayor riesgo, entonces espera obtener una mayor rentabilidad. Esto puede cumplirse o no dependiendo de qué acción, cuándo lo compre y cuándo lo vende. En cambio, cuando estamos hablando de mercado de bonos, no importa si la empresa con esa plata invirtió en algo que le dio una rentabilidad enorme, uno no va a hacer variable lo que vayamos a tener como beneficio, sino que es una renta fija justamente. Nosotros al momento de invertir ya sabemos cuánto vamos a cobrar el día que venza ese bono. Y uno no tiene derecho en la compañía, o sea, acuérdense, no cobra dividendos por esto, y suelen ser más seguros que las acciones. Por eso dan un rendimiento menor, por lo general. ¿Qué ventajas tienen? Si la tasa de interés sube y el bono no, es un préstamo de interés fijo, la empresa estará en problemas teniendo que pagar mayor cantidad de intereses. Si un país no es económicamente estable, entonces los bonos pueden ser una muy mala idea, y cuando las tasas de interés y la inflación aumentan, ambas inversiones pueden recibir un gran golpe. O sea, estamos hablando acá que las tasas de intereses y el tema de la inflación impacta mucho en el mercado de bonos. Los bonos de tasa fija están vinculados a una tasa de interés específica, lo que hace que sean más fáciles de gestionar para una empresa, y las tasas variables significan que el bono se encuentra a merced del mercado. Puede ser que haya bonos ajustables por tasa Badlar, que las tasas entre bancos y demás. Las acciones caen porque los ingresos corporativos caen. O sea, acuérdense que nosotros al comprar acciones estamos como atados al rendimiento de la acción, ¿sí? Depende de cuánta ganancia, cuánta pérdida tengo en la acción, nosotros vamos a vernos beneficiados o perjudicados tanto en el valor del mercado como en el valor de los dividendos que pague en caso de que pague. En cambio, los bonos están más atados al riesgo de la tasa de interés. Acá estamos. ¿Y por qué invertir en bonos? Se recomienda a veces invertir en bonos porque generalmente los ingresos que pagan, que los llamamos acá intereses, suelen ser mayores que los intereses que pagan los bancos. O sea, generalmente uno coloca un plazo fijo y si lo anualiza y lo compara con ciertos bonos, obviamente hay que ver qué bono y demás, suelen tener rendimientos mayores. Y los bonos se entiende que suelen tener menos riesgo que las acciones. Los bonos pagan ingresos más altos, o sea, lo que paga por interés un bono suele ser mayor que lo que paga una acción en forma de dividendos. Y la empresa puede mejorar su calificación de crédito mediante la emisión de un número reducido de bonos. O sea, si una empresa emite mucha deuda, baja como la probabilidad de que pueda pagar. Bueno, espero que les haya gustado. Acá arrancamos con uno de los videos de capacitación. No se olviden de suscribirse acá cliqueando en el torito. Pónganle me gusta, comenten. Muchas gracias. Hasta luego. Y no se olviden, plato más, que si se quieren anotar en algún curso, busquen la web de Trading for Everyone.
y ahí conocerán más sobre más capacitaciones. Gracias, hasta luego.